parece si vamos dándole el espacio a Giovanni, que es el último expositor que tenemos el día de hoy? Giovanni, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo les va? Un gusto estar aquí con ustedes. No, por favor. Ahora mi día acaba de mejorar considerablemente ahora que llegaste. ¿Dónde están los Excelente. pochoclos? No, y muy interesante el tema que estabas hablando. De hecho, algo muy interesante de las identidades de Azure es que también, como es un modelo prácticamente de autenticación de recursos, lo puedes llevar a otras nubes. Por ejemplo, si estás utilizando Kubernetes, también puedes implementarlo bajo la implementación de Workload Identity. Ajá, eso es interesante. O sea, podemos estas mismas identidades utilizarlas o recursos fuera de. No, recursos fuera de Azure. Exactamente, una modalidad multinube, por ejemplo. Muy interesante. Eso es muy Porque AWS también implementaba lo que típicamente conocíamos como Active Directory, entonces me imagino debe tener compatibilidad. ¡Wow! Ok. Eso es muy interesante. Puede tener hacia arquitectura soluciones multinube. Pues la verdad, ven, chico, le dije, Giovanni llegaba. Bueno. No, pues un gusto estar aquí con ustedes. Pues creo que si les parece, vamos avanzando un poquito con la charla para aprovechar el espacio y el tiempo también de quienes nos están. Me parece perfecto. Entonces simplemente te dejo tranquilo, dejo libre, me bajo y voy a disfrutar tu charla, Giovanni. Muchas gracias por venir. Éxito. Muchísimas gracias por tu participación. Un gusto y muchas gracias, Jorge. Pues muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. El día de hoy pues vamos a hablar un poquito sobre un despliegue de una aplicación .NET Aspire en Azure Container Apps. .NET Aspire ha sido una nueva propuesta de Microsoft y por supuesto de miembros de la comunidad que está tomando pues bastante fuerza en los últimos meses luego de la salida de .NET 8. Y esta propuesta viene pues a enriquecer mucho más la forma en cómo nosotros desarrollamos aplicaciones en el día a día orientados a Cloud Native, básicamente, y poder hacerlo, poder hacer estos desarrollos de una manera sencilla y localmente, por supuesto, y que en algún momento incluso nos facilite el despliegue hacia servicios en la nube, como en este caso vamos a hablar de Azure Container Apps. Pues hablando un poquito de mí, mi nombre es Giovanni de León, un gusto estar aquí con ustedes, gracias por el espacio que nos dan. Actualmente pues trabajo como Cloud Solution Architect en Plus TI, una empresa guatemalteca con presencia en muchos países y en el mundo también, guatemalteco por supuesto, y actualmente pues co-líder de la comunidad de Tech Community GT. Aquí les dejo el enlace a mi perfil de GitHub, mi página web. Si en algún momento pues quieren platicar de algo, con mucho gusto lo podemos platicar. Incluso pues también pueden buscar en X con el mismo nickname, Joafrey. Ok, entonces hablemos un poquito de qué es NetAspire. NetAspire es un stack para construir aplicaciones distribuidas, observables y listas para producción orientadas en la nube. Esa es la intención o la propuesta que nos da Microsoft con esta tecnología. Se entrega a través de ciertos paquetes de nube que nosotros podemos aplicar a nuestros proyectos. Ojo con esto, lo podemos hacer incluso en proyectos ya existentes en el cual pues estemos trabajando una orientación, por ejemplo, a microservicios. Tenemos una serie de proyectos que en algún momento también necesitamos tener un entorno bastante amplio en cómo nosotros podemos ir agregando pues, cierta funcionalidad. Por darles un ejemplo, tenemos una serie de microservicios y sabemos que cuando nosotros levantamos nuestro ambiente local, necesitamos, por ejemplo, la base de datos. Si estamos trabajando, por ejemplo, con algún service broker, como por ejemplo RabbitMQ, o si estamos trabajando, por ejemplo, con Redis para manejar la caché, etcétera. Entonces, todo eso lo podemos ir implementando de una manera más automática con NetAspire dentro de los proyectos. Incluso utilizar ciertos servicios que en la nube pues nosotros podemos tener, incluso implementarse de manera automática para que nosotros los podamos utilizar
en nuestros proyectos. NetAspire básicamente pues está orientado para mejorar la experiencia de los desarrolladores para crear aplicaciones nativas en la nube y nos proporciona un conjunto de herramientas y patrones que ayudan a crear estas aplicaciones de una manera distribuida. Ahora, algunos de nosotros, probablemente que estamos viendo estas charlas, no conocemos un poquito sobre qué es una aplicación distribuida. Básicamente, pues una aplicación distribuida es un tipo de aplicación en la cual nosotros tenemos ciertos componentes que realizan funcionalidades totalmente independientes. Buscando, por ejemplo, una orientación a microservicios, nosotros podríamos tener una serie de APIs que se encargan de manera independiente de cierta funcionalidad de nuestro sistema. Y con eso, pues nos trae muchas facilidades, ¿verdad? Por ejemplo, temas de escalamiento, que podemos escalar de manera independiente cada componente. Podemos en algún momento distribuir la carga, si entre esos componentes en los cuales estamos trabajando, independizamos y especializamos las funcionalidades de ciertas partes de nuestra aplicación. Por ejemplo, si solo queremos que ese componente se encargue de la autenticación, ese componente se va a especializar de la autenticación. En el ejemplo, por ejemplo, que hablaba hace un momento, Lautaro, podríamos concentrar ahí los diferentes tipos de autenticación en ese mismo componente, que vamos a utilizar single sign-on, que vamos a utilizar, por ejemplo, single sign-on vía OAuth 2.0 o vía SAML 2.0, entre otras características que podemos implementar en un servicio, por ejemplo, de este tipo. O, por ejemplo, otro componente que se encargue solamente de enviar correos, o, por ejemplo, otro componente que se encargue de manejar la caché, entre otras cosas. Entonces, vemos como que una serie de componentes que se pueden ir especializando, al contrario de una aplicación monolítica. Entonces, digamos que estas características, tener componentes independientes, pues lógicamente amplía la complejidad en cómo nuestros desarrollos se pueden ir implementando, pero también nos benefician a la hora en que este software, este sistema, esta plataforma, ya las tenemos, ya la vamos a desplegar en algún lugar, ya sea una infraestructura, por ejemplo, local, data center, o por ejemplo, una infraestructura en la nube, con algún proveedor de la nube, ya sea Azure, AWS, GCP, etc. Entonces, temas interesantes de lo que es una aplicación distribuida. Ahora, cuando hablamos que una aplicación distribuida es nativa para la nube, quiere decir que nosotros vamos a aplicar una serie de características al desarrollo, entre patrones, entre directamente uso de ciertos servicios que permitan que esa aplicación sea nativa a la nube, es decir, pueda poder utilizar de una manera adecuada los servicios y recursos que nosotros tenemos en la nube. Y que en algún momento pues pueda de alguna manera integrarse con estos servicios. Por ejemplo, sabemos que en Azure pues tenemos diferentes servicios de bases de datos, servicios de autenticación, servicios, por ejemplo, de message broker, de envío de mensajería. Entonces, una aplicación nativa en la nube puede fácilmente integrarse a estos servicios. Pero ojo con esto, una aplicación nativa en la nube no quiere decir que no solo corran, también podría correr en un data center. Y la forma en cómo usar uno u otros servicios ya de manera local, pues depende de la implementación. Pero básicamente a eso queremos llegar. Entonces, ¿en qué nos ayuda NetAspire? NetAspire pues trae dentro de la propuesta tres grandes componentes en los cuales nosotros vamos a poder beneficiarnos de las funcionalidades y de las características que nos proporciona. Ojo con esto, NetAspire, como hablábamos, se distribuye a través de paquetes. Esto lo podemos integrar a nuestros proyectos de .NET. Ojo con esto. NetAspire actualmente está disponible desde .NET 8 para arriba. Entonces, lógicamente, los nuevos proyectos, o si ya han ido actualizando estos proyectos, pues sí lo podemos integrar fácilmente. Entonces, uno de los puntos importantes es la orquestación. En .NET Aspire podemos
proporcionar funciones para ejecutar y conectar aplicaciones de múltiples proyectos y sus dependencias para entornos de desarrollo local. Es decir, que si nosotros tenemos una aplicación, una API que va a manejar un endpoint determinado, pues básicamente nosotros podemos integrarla a nuestra aplicación, generar un endpoint local y por ahí, pues si en algún momento necesitamos generar llamadas internas entre componentes, por ejemplo, para comunicación entre una API hacia otra API, lo podemos hacer fácilmente. También pues hay otra característica que nos trae NetAspire, que son los componentes. Ahora, los componentes de NetAspire son básicamente paquetes de NuGet de servicios de uso común. Estos servicios de uso común, como aquí les pongo el ejemplo, pueden ser Redis, pueden ser Postgres, pueden ser SQL Server, entre otros servicios más que nosotros podemos integrar. También está Rabbit, también está MySQL. O sea, los componentes son básicamente servicios que nosotros vamos a utilizar para integrarlos a nuestra plataforma, ¿ya? Incluso puede ser un Identity Server también, ¿ya? Entonces, estas interfaces estandarizadas garantizan que se conecten de manera consistente y sin problemas con las aplicaciones que nosotros estamos integrando a nuestro proyecto de NetAspire. Ya vamos a ver dentro de un momento una pequeña demo de cómo esto lo podemos ir observando. Y las herramientas. Las herramientas en NetAspire básicamente vienen con plantillas de proyecto y experiencias de herramientas que podemos utilizar en Visual Studio, ya, y en sus diferentes versiones, y a través de .NET, de .NET CLI. O sea, si nosotros estamos acostumbrados a trabajar con Visual Studio Code y lógicamente con la interfaz en línea de comandos de .NET, pues nosotros podemos usar NetAspire sin ningún problema. De igual forma con Visual Studio integrándolo. Eso sí, tenemos que actualizarlo a la última versión, por lo menos una versión que esté una versión después de noviembre del año pasado, para que nosotros podamos usar NetAspire. Mejor si es la más actual, lógicamente, de Visual Studio. Ok, vamos a avanzar un poquito. Ahora, el punto más importante tal vez en NetAspire es la orquestación. Y básicamente la orquestación a nosotros nos simplifica la gestión de las interconexiones que nosotros vamos a manejar en nuestra aplicación nativa de la nube. Por ejemplo, que vamos a manejar ciertos endpoints, que vamos a manejar cierta configuración y que eso probablemente cada vez que nosotros configuramos, incluso cuando estamos trabajando en equipo, se nos puede complicar un poquito porque yo tengo que configurar mi ambiente de desarrollo, etcétera, etcétera. En cambio, en esta propuesta, pues básicamente nosotros vamos describiendo a través de los archivos de configuración de NetAspire qué dependencias vamos a utilizar, si SQL Server, si Postgres, etcétera, y podemos ir generando también las diferentes endpoints que van a utilizar, por ejemplo, un frontend, o ya sea, por ejemplo, una API que necesita conectar con otro, o bien un servicio de API que necesita conectarse, por ejemplo, a una cola de Rabbit, o a la caché basada en un servicio de Redis. Entonces, todo eso lo podemos ir configurando. NetAspire no reemplaza la orquestación de contenedores, pero sí nos permite generar una orquestación local de esos contenedores. Por ejemplo, no reemplaza lo que hace Kubernetes en producción. O, por ejemplo, cuando nosotros tenemos ambientes basados en Kubernetes o cualquier otro orquestador de contenedores. Ya, entonces eso no hace NetAspire. También pues ofrece cierta abstracción para descubrimiento de servicios, ¿verdad? Variables de entorno y configuraciones de contenedores. También elimina la necesidad de manejar detalles de implementación a bajo nivel. Y por supuesto pues nos garantiza un patrón de configuración consistente. O sea, nosotros vamos a generar una forma de configurar nuestros servicios, nuestras APIs, el frontend, por ejemplo, si está basado en una tecnología de .NET como WebAssembly, por ejemplo, o MVC, o ASP.NET MVC, facilita la gestión de aplicaciones complejas durante la fase de desarrollo. Eso es un tema importante porque, pues, lógicamente, nosotros podemos ir creando nuestra arquitectura, nuestras aplicaciones, los servicios van a ir creciendo. Pensamos que iban a ser de repente unos 7, 6 y terminamos con 30. Entonces ya va creciendo poco a poco nuestra arquitectura.
Ahora, prerequisitos para utilizar NetAspire. Básicamente, tener instalado la última versión de .NET 8.0. Para trabajar con cargas de trabajo en NetAspire, podemos utilizar el instalador de Visual Studio, que básicamente, pues ahí, cuando nosotros configuramos Visual Studio, una de las características de cuando actualicemos Visual Studio también, ya nos va a aparecer la opción de instalación de NetAspire, o bien hacerlo en línea de comandos utilizando .NET Warlord Install Aspire. Ya vamos a ver en un momento cómo se trabaja. En el caso de un entorno Windows, que es actualmente el que estoy utilizando, pueden usar Docker Desktop, o si ustedes tienen instalado Docker, no hay problema. Por ejemplo, si ustedes están trabajando en Mac o en Linux, también lo pueden utilizar. Y por supuesto, su entorno de desarrollo de preferencia. Para el caso de esta pequeña charla, vamos a trabajar con Visual Studio Code. Y por supuesto, Visual Studio 2022, si ustedes lo prefieren. Aquí les dejo una liga que más adelante se las voy a proporcionar, donde básicamente está como las instrucciones de cómo instalar lo que necesitan. Ahora, empecemos. Vamos a hacer un Starter Project. Básicamente es un proyecto inicial de NetAspire, y vamos a utilizar una plantilla para poder pues ahorrarnos un poquito de trabajo y que esta charla, pues como tenemos poco tiempo, sea más sencilla. Yo ya le compartí a Jorge un enlace donde tenemos el repositorio de GitHub que vamos a utilizar. Probablemente en un momento se los va a proporcionar para que lo podamos visualizar. Entonces, básicamente, ¿cómo lo hacemos? Vamos a utilizar una interfaz en línea de comandos. Por ejemplo, en este caso, si estamos utilizando la terminal de Windows, por ejemplo, o en una terminal integrada en Visual Studio Code, básicamente, si nosotros ya tenemos NetAspire instalado, cuando utilicemos el comando .NET New Aspire Start, que es básicamente una plantilla que viene predeterminada, aquí pues vamos esta plantilla pues ya utiliza una API y un frontend y un servicio de Redis para almacenar la caché. Entonces, por eso es que se habilita con esta flag ese servicio. Recordemos, esto pasa a ser un componente dentro de nuestra aplicación en NetAspire. Y el output, que básicamente es nuestra carpeta donde vamos a crear nuestro proyecto. Y lógicamente este nombre proyecto va a pasar a ser el nombre de la carpeta y el nombre del proyecto. Vaya a la redundancia. ¿Cómo lo probamos localmente? Pues simplemente lo ejecutamos con el mismo comando de .NET. Entonces vamos a hacer esta prueba. Yo ya les compartí el enlace a través de chat para que ustedes puedan visualizar esta pequeña demo. Aquí pues tienen todas las instrucciones para poder hacer este ejemplo, y por supuesto el despliegue en Azure utilizando Azure Container Apps. Entonces vamos a ubicarnos. Yo aquí tenía ya este proyecto, lo tenía aquí localmente. Voy a abrir Visual Studio Code, que lo tengo por acá. Entonces, aquí tengo las mismas instrucciones que vamos a utilizar. Yo ya tenía aquí la demo, pero vamos a volver a crear el proyecto para que se nos haga un poquito más sencillo. Incluso aquí les dejé algunas instrucciones, por ejemplo, de cómo instalar NetAspire. Básicamente, si ustedes ya tienen .NET, utilizan el comando .NET Warlord Update y luego .NET Warlord Install Aspire. Con eso ya lo tendrán localmente. Entonces, vamos a utilizar el comando de creación del proyecto. Vamos a subir un poquito, vamos abajo. Entonces vamos a crear una demo 2 para poder crear nuestro proyecto. Ok, vamos a intentar volver a instalar Update y install NetAspire. Interesante. Que hace poco desinstalé algo, probablemente por eso fue que nos está fallando. Listo. Entonces aquí ya está creando el proyecto. Entonces vemos acá que ya tenemos el proyecto. Este proyecto, pues vemos acá algunos elementos que se integraron a la solución.
Dentro de la solución vamos a poder encontrar el API Service, que básicamente es un proyecto para descubrimiento de los endpoints que en algún momento, perdón, este es un proyecto para la API de servicio. El proyecto de App Host, que básicamente es el proyecto de Aspire, donde nosotros podemos aquí, vemos el archivo program, si es la implementación de los componentes. Por ejemplo, aquí estoy indicándole, mira, voy a utilizar Redis como caché, pero también voy a utilizar como API Service, como un API, el servicio de API que está integrado siempre en la misma solución que se llama Demo 2 API Service. Y voy a agregar al proyecto también el frontend, que en este caso pues también está como parte de un proyecto que vemos aquí en Potente Web. Voy a agregar la referencia de que este frontend va a utilizar caché como componente y también el API Service. Entonces, una vez hecho esto, pues ya tenemos nuestro primer proyecto. Lógicamente, nosotros podemos ir agregando muchos más APIs, entre otras funcionalidades. Vamos a poder agregar, por ejemplo, en cierto momento, una base de datos de Postgres, ¿verdad? A nuestro proyecto. Entonces, poco a poco podemos ir integrando estos servicios. Tenemos poco tiempo para ver esto, así que vamos a avanzar para poder ya hacer la primera prueba. Entonces, ahora pues vamos a ejecutar nuestro proyecto. Y con esto pues ya comienza a hacer el building, hace un restore, por supuesto, de ciertos servicios, si es que tenemos, y va a levantar nuestro proyecto de NetAspire. Entonces yo puedo ir básicamente ahora a este enlace que me acaba de generar. Si se dan cuenta, lo estoy haciendo de manera local. Yo tengo Docker actualmente levantado y Docker, prácticamente NetAspire, me acaba de levantar un contenedor de Redis, ¿ya? Y si yo voy, por ejemplo, a una terminal y veo cuáles son los contenedores que están arriba, puedo ver acá que se acaba de levantar un contenedor de Redis. Lógicamente, si nosotros no tenemos la imagen de contenedor, pues esto lo que va a hacer es descargarla, lógicamente, y pues ya cuando esté descargada, pues levanta el servicio. Yo como ya la tenía localmente, pues básicamente fue inmediato. Pero esa es una ventaja. Entonces aquí tenemos el dashboard de NetAspire, donde básicamente nosotros podemos observar todo lo que está sucediendo en nuestros proyectos. Incluso ya nos da el enlace al endpoint local de nuestros proyectos. Por ejemplo, aquí tenemos la API y también tenemos nuestro frontend. Entonces yo puedo ir al frontend, puedo ir acá. La funcionalidad está funcionando adecuadamente. Podemos ir a esta página de Weather, donde podemos ver el ejemplo básico que siempre nos da WebAssembly de nuestro proyecto y ver acá lo que nos está retornando. Un tema interesante es que podemos ver los logs en tiempo real, de lo que es lo que está sucediendo en cada servicio, tanto en la caché como en el frontend. Pues tenemos un elemento más integrado a lo que nosotros estamos visualizando a la hora de nuestras aplicaciones. Pensemos que ya tenemos múltiples servicios y queremos ir viendo los logs que se están generando en tiempo real. Entonces, con NetAspire podemos reunir toda esa funcionalidad en un solo lugar y ahorrarnos pues mucho tiempo a la hora de estar debugueando, estar revisando. También podemos tener todo lo que es observabilidad de los traces que estamos teniendo en nuestros diferentes componentes, por ejemplo, tanto de la API, podemos ver el detalle de las consultas a través de los traces que se están generando, tanto también del frontend, lo podemos ir visualizando. Podemos también ir a hacer seguimientos, o sea, básicamente este es ya un seguimiento de trace distribuido, ¿verdad? Que eso es un tema interesante. El trace distribuido lo podemos integrar con, por ejemplo, OpenTelemetry. Eso es una funcionalidad muy común. Si ustedes se recuerdan de Jaeger, si alguno ha utilizado Jaeger, pues muy similar la interfaz que vemos acá, donde básicamente podemos ir viendo las llamadas, ir viendo qué fue lo que sucedió, ver los logs, todo de manera distribuida entre las llamadas. Por ejemplo, aquí vemos una llamada al endpoint weather,
vemos que se inició en el frontend, terminó en el backend, en el API REST, y vemos aquí las llamadas. Vemos que cuando hizo la llamada fue a consultar primero a la caché, si no se encontraba en la caché, pues luego va a la API y pues almacena en caché. Entonces, esto es el aplicativo de ejemplo que nosotros podemos tener acá. También podemos tener métricas y pues nos ofrece una gran cantidad de métricas, tanto de los servicios a nivel de kernel, cómo se está comportando, por ejemplo, las llamadas utilizando las diferentes librerías, las métricas. Es muy, muy, muy completo lo que nos está ofreciendo NetAspire en temas no solo de la orquestación, sino que integrar componentes de servicios que vamos a utilizar en estas aplicaciones y de las herramientas que también nosotros estamos observando aquí que se están integrando. Hay muchas más herramientas que probablemente más adelante se puedan ir generando y mejorar lógicamente a NetAspire. Por el momento creo que es una interesante apuesta, algo a tomarlo en cuenta en nuestros desarrollos para futuro. Ahora bien, vamos a avanzar con nuestra demo. Ya vimos pues que podemos desplegar nuestra aplicación de NetAspire localmente. Vemos que tenemos un dashboard en donde nosotros podemos ir revisando al momento del desarrollo. Bueno, aquí puedo ir integrando esta API, puedo ir agregando este servicio, y puedo ir debugueando en caso de pues susciten ciertas situaciones durante el desarrollo. Ahora, pensamos en que ya lo terminamos, entonces vamos a lanzar nuestro proyecto, ya sea un ambiente de desarrollo, un ambiente QA, un ambiente productivo. Entonces, vamos a pensar que, bueno, vamos a utilizar algún servicio. Y como nuestra aplicación está orientada a Cloud Native, estamos pensando en que la vamos a desplegar en contenedores. Entonces, ¿por qué no usar Azure Container Apps, que es un servicio que nos permite desplegar aplicaciones? Es una plataforma sin servidor, serverless, que básicamente nos permite reducir el costo de ejecutar aplicaciones en contenedores y nos proporciona estabilidad y seguridad en nuestras aplicaciones. Todo lo que han comentado los compañeros se puede integrar aquí y poder utilizarlo desde Azure Container Apps, por ejemplo, Identity, temas de envío de mensajería, entre otras cosas, ¿verdad? También pues Azure Container Apps nos ayuda a la orquestación de los contenedores que tenemos ahí, en temas de escalamiento, entre otras cosas. Entonces, dentro de los usos más comunes que tenemos de Azure Container Apps es la implementación de APIs o APIs, alojamiento de cargas de procesamiento de segundo plano, que pueden ser también cargas de tipo job, ¿verdad? Que en cierto momento la vamos a ejecutar y se van a pagar. Entonces, es una ventaja, ¿verdad? Porque no lo vamos a tener arriba todo el tiempo, sino que cuando se necesite. También nos permite manejar procesamiento basado en eventos, ¿verdad? Cada un evento se ejecuta un container app y pues ya cuando finaliza, pues deja de estar arriba. Y la ejecución de microservicios, que va a ser nuestro ejemplo actual. Entonces, en esta siguiente demo, pues básicamente es el título de la charla, ¿no? Desplegar nuestra app en Azure. Para esto, hay dos formas de hacerlo. Si estamos usando Visual Studio, podemos desplegar desde Visual Studio directamente nuestra aplicación de NetAspire. Pero si estamos utilizando, en nuestro caso, Visual Studio Code, básicamente podríamos utilizar ACD. ACD es Azure Developer CLI, que es una CLI que nosotros podemos utilizar. Está orientada a desarrolladores, que nos ahorra, por así decirlo, muchos problemas a la hora de hacer despliegues, a la hora de utilizar recursos en Azure. En algún momento pues queremos hacer pruebas, etcétera. Entonces vamos a trabajar con él. Entonces vamos a pasar a ello. Básicamente lo que vamos a necesitar al momento de desplegar una aplicación basada en NetAspire es instalar ACD. En Windows podemos instalarlo utilizando Winget, ¿ya? Por ejemplo, Winget install Microsoft.acd. Ese es el comando que nos permite instalar el Azure Developer CLI en Windows. También está disponible para Linux, etcétera. Entonces, todo depende de qué es lo que queramos hacer. Entonces,
vamos a hacer eso. Lo siguiente es que nos vamos a dirigir a nuestra aplicación como tal, ya cuando tengamos ACD instalada. Entonces, en este caso, como es la demo 2, que es la que estoy usando para ejemplo, voy a utilizar, ya me dirijo a la carpeta del proyecto, y dentro de la carpeta del proyecto voy a buscar, perdón, la carpeta de solución, y dentro de la carpeta de solución busco el proyecto, que en este caso es App Host. Una vez dentro de este proyecto, voy a utilizar el comando acd init, que básicamente nos va a inicializar el proyecto para poder desplegarlo en Azure. Aquí que nos está preguntando que básicamente vamos a inicializar nuestra aplicación para correrla en Azure. Nos está preguntando cómo queremos inicializar la aplicación. ¿Queremos utilizar algún template o usar el código que está disponible en el actual directorio? Como lógicamente ya tenemos código, no vamos a usar un template. Entonces, utilizamos el directorio actual. Luego, pues, nos pregunta si queremos confirmar y continuar con la inicialización de esta aplicación. Confirmamos que sí. Nos pregunta el ambiente o nombre del ambiente que vamos a utilizar para esta aplicación. Yo le voy a poner demo 2 como nombre y listo. Esto ya nos ha inicializado nuestra aplicación. El siguiente paso que tenemos que hacer es un ACD up. Cuando nosotros hacemos un ACD up, básicamente es que vamos a desplegar nuestra aplicación en Azure y utilizamos el comando acd up. Ojo con esto. Al momento de hacer un acd up, si nosotros, por ejemplo, lo estamos utilizando por primera vez, nos va a preguntar con qué cuenta hacerlo. Entonces, lógicamente nos va a pedir que hagamos un login sobre pues, una cuenta de Azure. Entonces, podemos hacer el login. Ahí nos va a mostrar un comando que básicamente es acd login. Iniciamos sesión. Seleccionamos la cuenta en el navegador web que vamos a utilizar y listo. Ahora bien, aquí pues llegado a este punto, pues ya se descargó una plantilla de Bicep que básicamente va a hacer todo este despliegue de una manera automatizada. Es básicamente infraestructura como código, lo que nos va a permitir hacer Bicep. Y ahora nos preguntan en qué suscripción lo vamos a hacer. Si ustedes tienen varias suscripciones, pues eligen o seleccionan la suscripción que van a utilizar. Yo en mi cuenta personal, pues solo tengo esta suscripción, así que la vamos a utilizar. Y ahora nos está preguntando en qué zona de disponibilidad, en qué región vamos a desplegar nuestra infraestructura. En este caso, pues vamos a seleccionar Central US. Esperamos un momento. Esto, aquí es donde ya toma un tiempo. ¿Por qué? Porque está haciendo un aprovisionamiento de nuestra infraestructura en la nube, ¿ya? Y lógicamente, como está haciendo un aprovisionamiento, está creando los recursos necesarios para desplegar nuestra aplicación. Está creando, por ejemplo, todo lo que sería el servicio de Azure Container Apps. Está creando los contenedores que se van a desplegar. Está también creando una cuenta, por ejemplo, para Log Analytics. Si nosotros queremos obtener todos los logs que se están generando a nivel de nuestras aplicaciones. Entonces, básicamente, eso está haciendo, creando un Log Analytics Workspace y configurando. Esperamos un momento. Yo creo que en el medio, creo que podemos ir contestando algunas preguntas si es que las hay, para ir avanzando. Sí, Giovanni, hay una por ahí, hay un par. Dice, no sé si le haya respondido, pero bueno, ¿qué diferencia hay entre Dapper y ASP Aspire? Ok, entiendo yo que sería Dapper el Service Discovery. Es un manejador de contenedores también, al igual que Kubernetes. Sí, yo realmente no he usado Dapper en ese sentido, pero
probablemente Dapper sea mucho más avanzado que NetAspire en esas situaciones. Tal vez la diferencia es que en NetAspire, como no directamente es un orquestador de contenedores como tal, sino es una herramienta que les permite a ustedes orquestar de una manera adecuada los recursos que van a utilizar para un desarrollo local. Entonces esos recursos se van a desplegar a manera de contenedores, de una manera local. Pero también incluye características como un Service Discovery, que si ustedes están utilizando varias aplicaciones como APIs para cierta situación, les permite básicamente configurar de una manera sencilla cómo esos endpoints los van a tener disponibles de manera local para que sus aplicaciones las puedan consumir. Entonces, creo que por ahí van. No sé si con eso contestamos un poquito la pregunta. Okay. Estoy hablando en mute. Si nos ayuda César a verificar que se haya respondido la pregunta, si no, ser un poco más específico, pero esperemos que sí. Y por acá, el buen Ricardo, ¿cómo estás, amigo? Pregunta es, ¿el despliegue solo es para Container Apps o pueden ser servicios PaaS como App Services o App Services Containers? Sí, Ricardo, puede ser para otros servicios. Ahorita, pues, como estamos usando una plantilla que básicamente ya nos ofrece NetAspire, lo estamos haciendo, o la plantilla está configurada para desplegar estos contenedores en Azure Container Apps. Pero sí, podemos utilizar Azure Service Container, App Services, entre otros, ¿verdad? Va a depender un poquito de qué es lo que queremos hacer. Incluso las plantillas de despliegue, como están basadas en Biceps, también las podemos modificar si nosotros queremos, de una manera más manual. ¿Ok? Entonces, todo depende un poquito de qué es lo que queramos hacer. Incluso, por darte un ejemplo, tú vas a desplegar en Kubernetes. Entonces, pero quieres utilizar NetAspire. Entonces, para administrar todo tu desarrollo local, pero quieres ahora pasar a un ambiente de desarrollo. Entonces, un ambiente de desarrollo, pero un ambiente de pruebas, puede hacer que ya esté en un clúster de Kubernetes. Entonces, tú puedes configurar las plantillas, ya sea de Biceps o utilizando otro tipo de despliegue para integrarlo con NetAspire y que estos se desplieguen automáticamente cuando tú quieras utilizar este componente. Actualmente, pues lo estamos haciendo con Azure Developer CLI y pues básicamente aquí estamos utilizando las funcionalidades de Azure Developer CLI, pero tú también lo puedes integrar incluso a un pipeline, que va a depender mucho de la orientación del desarrollo, ¿verdad? Y cómo quieras orquestar y qué orquestador de contenedores estés utilizando, por ejemplo, o qué servicios quieras utilizar también. Ok. Prometo que ahora sí le apreté el botón de mute y no se quitó. Esas son el par de preguntas que hay por ahorita, Giovanni. Entonces, okay, no sé si te dio tiempo para que quedara bien. Veamos a ver cómo va nuestra aplicación. Nos tiró un pequeño problema. Subscription, non-error detail, no by cell phone. Yo creo que me quedé sin recursos, pero no hay problema. Algo sencillo que podemos hacer y que ahí sí que siempre pasa, la famosa ley de Murphy, es que yo ya tenía acá la demo 1, que esa sí está desplegada en Azure. Entonces, yo acá, por ejemplo, la demo 1 ya la tengo por acá. Puedo ver acá que ya tengo ciertos servicios como que se han desplegado. Por ejemplo, tengo nuestra API, que básicamente está desplegada en un Container Apps. Podemos ir acá y buscar el endpoint, por ejemplo, este endpoint que tenemos acá. Aquí pues está denegado porque lógicamente dentro de la plantilla también pues hay unos temas de seguridad para que solamente la API, por ejemplo, pueda consultar, ¿verdad? Entonces, eso es un punto interesante que podemos manejar con Azure Container Apps. También tenemos el servicio de caché, ya que básicamente aquí tenemos un Redis. Si nosotros nos vamos a la parte de container, podemos ver acá cuál es la información de qué contenedor están utilizando y ya lo tenemos disponible acá en el servicio. También podemos ver en el API Service
qué container está utilizando. Vemos acá que la imagen está en un Azure Container Registry, o sea, en automático, por default, por debajo, pues creó un Azure Container Registry como parte de nuestra infraestructura y ahí pues, ya desplegó la imagen que vamos a utilizar. Entonces, eso es interesante. Y pues tenemos también nuestro frontend. Entonces, el frontend, como vemos acá, pues lo podemos visualizar acá. Hola mundo, bienvenidos a nuestra nueva aplicación en el Global Azure 2024 de Latinonet. Vamos a poder observar que está incluso ya funcionando toda la parte de la administración de la conexión con nuestra app. También pues nosotros si queremos ver todo lo que es la parte de login, etcétera, lo podemos ir visualizando a través de la visualización de estos logs en nuestro Log Analytics Workspace. Para los que han utilizado el servicio, pues básicamente nosotros podemos ir, bueno, este servicio va recolectando los logs que están sucediendo en tiempo real en nuestras aplicaciones y pues después nosotros podemos ya visualizar esta información y poder hacer lo que nosotros queramos con Log Analytics. Entonces, básicamente es eso. Voy a regresar acá al servicio. Hay otra funcionalidad, solo que como está en alfa, yo descargué la última versión del ACD CLI, pero básicamente lo que permitiría esto, me voy a mover a la demo 1 para que lo podamos observar. Lo que nos permitiría esto es que nosotros podamos habilitar el dashboard de Aspire y que se despliegue en nuestro grupo de recursos como parte de nuestra aplicación. Entonces ya tendríamos un endpoint nuevo. Por ejemplo, aquí habilité esta configuración y pues en este momento no me está funcionando porque parece que hay un bug en la última versión de ACD que no permite que se despliegue adecuadamente el dashboard de NetAspire. Esta funcionalidad, como les digo, está en alfa. Probablemente más adelante la vamos a tener disponible. Entonces, pues hasta acá, si se dan cuenta fácilmente, nosotros podemos ir desplegando nuestras aplicaciones. Una ventaja tal vez de ACD es que si tenemos cambios que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a agregar algo nuevo a algún cambio en el desarrollo que estamos haciendo. Por ejemplo, vamos a ir a la página del home, vamos a agregar otro título. Este es un ejemplo sencillo. Entonces, como ya hemos modificado, hacemos ACD, utilizamos el comando ACD deploy. Esto lo que nos va a permitir es que va a analizar nuestra aplicación y va a comenzar a mandar los cambios que estén generando. Básicamente esto despliega todo, pero va a pushar, va a pushar todos los cambios que hemos hecho al ambiente que ya tenemos aprovisionado. Ojo con esto, no vuelve a aprovisionar todos los recursos, sino que simplemente va a subir los cambios de nuestras aplicaciones que nosotros tenemos. Si en algún momento tenemos algún cambio, por ejemplo, hemos agregado Postgres como parte del servicio, nosotros podemos definir qué tipo de servicio queremos que se implemente en el caso de la nube. Por ejemplo, en Azure, si tenemos un servicio administrado de Postgres u otro servicio de Postgres que vamos a utilizar, o queremos un contenedor basado en Postgres, por ejemplo, también. Entonces, nosotros lo podemos configurar acá al momento de agregarlo a NetAspire, pero localmente lo vamos a tener como contenedor. Entonces ahí podemos hacer todo nuestro desarrollo, configurar conexiones, etcétera, etcétera. Y ya al momento de desplegar esto va a ser mucho más transparente de alguna manera. Entonces, por tiempo creo que vamos finalizando algunas conclusiones y consideraciones. Pues esto básicamente NetAspire es una propuesta, ¿verdad?, que nos está ofreciendo Microsoft para poder mejorar y ser un poquito más ágiles al momento de desarrollar aplicaciones orientadas a la nube. Vemos que podemos hacerlo
fácilmente integrarlo ya en nuestro día a día. Es muy fácil en algún momento de que podamos trabajar con NetAspire, y utilizando Azure Developer CLI, pues también nos facilita mucho el tema de que podemos desplegar nuestras aplicaciones, no solamente NetAspire, podemos usar otro tipo de aplicaciones para poder desplegar esto, y ya vemos que nos aprovechona la infraestructura necesaria para lo que necesitamos en ese momento, lo que estamos probando. Entonces, listo. Ok, pues muchas gracias por el espacio. Les agradezco a todos. Por acá ando, Giovanni, por acá ando. Como Okay. que mi Edge está a punto de tronar porque todo está lento, pero bueno, aquí ando. No hay problema. Giovanni, muchas gracias. Por ahí César nos hacía aclaración de la misma pregunta que le hacía. Me imagino se puso a investigar ahora, pero sí lo dice. Dapper ofrece una solución agnóstica al lenguaje y adaptable a cualquier entorno de desarrollo. .NET proporciona una solución más integrada y optimizada para usuarios del ecosistema .NET y Azure. Me suena a una respuesta de ChatGPT. Sí, pero digamos muy atinado también, en el sentido de que Dapper, pues lógicamente es agnóstico, lo podemos llevar a cualquier lugar y pues así nos va a funcionar. En el caso de NetAspire, o sea, al final también es agnóstico, pero está más orientado a .NET y Azure en cierto modo, aunque poco a poco probablemente la comunidad va a ir integrando más integraciones, pero también hay un tema que también podemos integrar otros componentes. Por ejemplo, si tenemos un frontend basado en Node.js o estamos trabajando con React o por ejemplo Angular, o sea, también lo podemos integrar fácilmente a nuestros proyectos. Entonces, creo que es una ventaja, hay que seguirlo explorando, hay que seguir viendo cómo avanza también, porque al final es una tecnología que va a ir evolucionando. Apenas salió en noviembre del año pasado, tiene ya algunos meses, ya mucha gente está trabajando con ello, y pues creo que hay que darle la oportunidad. Definitivamente, pues cada persona, cada desarrollador, incluso cada entidad, pues tiene sus propios mecanismos y procesos de desarrollo, y que pues, probablemente valdría la pena explorar esta tecnología para integrarla a nuestros procesos de desarrollo para aplicaciones Cloudnative. Es correcto. Y por ahí también, ya finalizando, hace el comentario de muy interesante, que muchas gracias, Jova. No sé si lo conoces, a César Cruz. No me suena, muy bien. Pero vamos a buscar. Gusto, muy bien, muy bien. Dame un segundo. Un segundito nomás. Por ahí estoy preguntando a Lautaro si se suma al cierre. Ya, listo. Te agradezco muchísimo, Giovanni, de verdad. Estamos muy interesados que participaras en este Global Azure de Latino.net. Tus pláticas, como bien lo decía Lautaro, siempre son muy enriquecedoras. Y si se fijaron, el día de hoy tratamos de enfocarnos un poco a la arquitectura, un poco más a niveles un poco más de expertise, y por eso estamos muy interesados en traerte, Giovanni. Te agradecemos el que hayas hecho tu espacio. Sé que es un corto tiempo, no hay mucho que mostrar en ese cortito tiempo, pero bueno, la semilla, como siempre, ahí está sembrada, y esperemos que a alguien le ayude esa semilla. Te invitamos, estamos apenas comenzando la temporada de webinar de Latino. Te vamos a invitar a que estés más formalmente, no formalmente, sino más extendido en algo más detallado en esta nueva temporada de Latino.net. Y con esto pues damos cierre a lo que fue nuestro Global Azure, el Global Azure de Latino.net. Próximo evento grande que se viene, por supuesto, nuestro muy propio evento de Blazor for All. Ya empezamos a ver, entonces por ahí estén atentos. Por lo pronto vamos a seguir con los webinars cada 15 días. Dentro de 15 días vamos a tener a alguien conocido de la comunidad, ya les haremos saber. Ya
ya está apartado, y por ahí decirles que vamos ya a regresar a nuestro cadencia regular. Sin más que agradecer, veo que Lautaro no se suma. Ahí viene para acá. Excelente, Lautaro. ¿Algo más que quieras agregar? Giovanni, si te tienes que retirar, te agradecemos mucho, te agradecemos como siempre y estamos atentos. Si te quieres quedar, eres bienvenido, por supuesto. No, pues muchas gracias por el espacio. La verdad es que siempre es una muy buena oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir un poquito con la comunidad de LatinoNet. Pues muy buena actividad. Por ahí pues tuve la oportunidad de ver un par de charlas. Y pues espero que esto deje la semilla, ¿verdad? Para seguir aprendiendo, que es lo importante. Y pues poco a poco miren, haciéndonos la vida un poquito más sencilla, que eso es lo que buscamos generalmente, ¿verdad? Parte del desarrollo. Todavía los developers estamos vivos y no nos van a reemplazar tan fácilmente como por ahí nos estaban diciendo en una charla de un CEO, pero creo que hay un futuro muy interesante todavía en el desarrollo de software y creo que hay que ir aprovechando esas nuevas tecnologías que van saliendo día con día. Así que mucho gusto y fue un placer estar con ustedes y pues nos vemos en un futuro en una charla de LatinoNet. Mucho gusto. Seguramente. Excelente, muchas gracias, Giovanni.